me examine a la luz de este mensaje de hoy. Vamos a orar. Señor, queremos preparar nuestros corazones para que tu palabra nos hable profundamente. Queremos preparar nuestros corazones para que tu palabra pueda, Señor, mostrarnos nuestra realidad delante de ti. Y te pedimos, Señor, que nos des primeramente toda la atención a tu palabra, pero que también, Señor, nos ayudes a recibir tu palabra con humildad. Señor, que no miremos a nadie más que a nosotros mismos mientras escuchamos estas palabras, que ni siquiera veamos al mensajero, que veamos el mensaje, que veamos lo que está escrito, que veamos que son palabras de nuestro Señor Jesús. Que no miremos al predicador, que miremos la Escritura y que tu palabra, Señor, hable con nosotros y nos haga ver nuestra condición. Y si es necesario, Señor, que traiga salvación a aquellos que puedan estar confundidos en cuanto a su vida espiritual. Pero obra, Señor, obra en nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer primeramente el texto. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Antes de desglosar este mensaje de hoy, quiero decir que mi mayor miedo, de verdad, mi mayor miedo es que pueda haber gente del Señor que sea débil y se pueda sentir mal en el sentido de que pueda confundir su debilidad con no estar en Cristo. Es un miedo que tengo en mi corazón, porque tengo que exponer unas verdades muy duras, pero también sé que los creyentes pasamos situaciones de debilidad. Y me da miedo que alguien pueda ser un creyente del Señor que sea débil en este momento y que pueda sentirse no creyente. Por eso hoy más que nunca necesito que el Espíritu Santo obre en cada corazón y le haga entender a cada quien el mensaje conforme a su verdadera condición. Porque al final uno debe saber si está débil o si no es cristiano. Uno debe saberlo. Pero también es cierto que vengo con celo de que si entre nosotros hay gente creyendo ser y no siendo, que el Señor los salve. Porque prefiero que hoy sea un día trágico para la vida de alguien y diga: oye, no soy creyente. Prefiero eso, que pase hoy, a que se encuentren con Jesús y digan: Señor, Señor. Las palabras de Jesús hoy van a ser duras. Y antes de entrar a ellas, me gustaría leer una frase de un autor, de un libro que antes leíamos cuando hacíamos la membresía. Yo no sé si lo recuerdan, los primeros cursos de membresía, leíamos un libro pequeñito llamado Radical, que si alguien no lo ha leído, se lo recomiendo. Es un libro de bolsillo muy chiquitito, pero maravilloso. El autor es David Platt. Y David Platt dice lo siguiente: si nuestras vidas no reflejan el fruto de seguir a Jesús, entonces somos necios al pensar que en realidad somos seguidores de Jesús. Y esa palabra es muy importante en este día: fruto. Si nuestras vidas no reflejan el fruto de lo que es un discípulo, el fruto de lo que es seguir a Jesús, no podemos pensar bajo ningún concepto que somos sus seguidores. En los últimos mensajes del Sermón del Monte estamos viendo peligros para todos nosotros. Y 3 peligros ha mencionado Jesús. Ya llevamos vistos 2 y hoy viene el tercero. El primer peligro que Jesús nos mencionó, si lo recuerdan, es el peligro de estar andando por una senda espaciosa, de haber entrado por una puerta amplia y aún así pensar que acabaremos en la vida eterna. El peligro de caminar un cristianismo de puerta ancha,
de vivir un cristianismo de camino amplio y espacioso y pensar que acabaremos en la gloria cuando quien entra por la puerta ancha y camina por el camino espacioso lleva a la perdición. Ese es el primer peligro. El creer que podemos evitar la puerta estrecha, el creer que podemos evitar el camino angosto y ser salvos. Ese es el primer peligro. El segundo peligro que nos mostró el Señor Jesús es el peligro de caer en las garras, como vemos ahí, de falsos profetas. Él nos advertía la semana pasada de los peligros de falsos profetas que vienen vestidos con piel de oveja, de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué nos llamaba Jesús a mirar de ellos? Por su fruto los conoceréis. Así que Jesús nos alienta a estudiar la Escritura, a mirar la palabra, a analizar el fruto de esos predicadores, de esos pastores, para no caer en las garras de falsos maestros. Y el tercer peligro, que es el que vamos a ver hoy, es el peligro de terminar en el infierno después de haber vivido una vida de prácticas religiosas. El peligro de terminar en el infierno después de haber vivido una vida cantando alabanzas, yendo a cultos, leyendo Biblia, sirviendo, limpiando, evangelizando, predicando, cantando, enseñando y acabar nuestros días condenados. Por eso titulé el mensaje de hoy: pasarán de la iglesia al infierno. En nuestra mente siempre pensamos que la gente tiene que salir del mundo. Y es cierto, el Señor llama a la gente a salir del mundo, a abandonar esta generación torcida y perversa y a convertirse al Señor. El Señor llama a las personas a salir de las tinieblas y ir a la luz. Pero corremos un peligro, y en este tiempo la iglesia evangélica parece que no lo tiene muy claro, y es el peligro de pensar que dejar ese espacio físico y entrar en este espacio físico significa haber dejado las tinieblas y haber venido a la luz. Y por eso creemos que por acabar nuestros días aquí dentro, ya no somos de ahí fuera. Pensamos que si tengo a mi chiquillo, a mi hijo aquí metido todos los domingos, sábados y semanas, mi hijo no es mundano. Pero tu hijo puede venir a todas las reuniones contigo y amar el mundo y las cosas de este mundo. Pensamos que lo importante es no te desvíes, pero mira qué interesante. A veces pensamos en alguien que hace mucho que no viene a la iglesia. ¿Y qué palabra nos viene a la cabeza? Se está desviando. Porque nosotros siempre relacionamos desviarse con salir de aquí. ¿Y cuántos están desviados dentro? ¿Y cuántos están aquí, pero no están en Cristo? El problema es que nosotros no lo sabemos ver. El de fuera se ve mucho, porque el de fuera deja el cuerpo de Cristo, abandona la congregación, va al mundo, va a prácticas pecaminosas, entonces es muy visible. Pero hay algunos que nosotros no vemos, que son los de dentro, porque vestimos como los que son de Cristo, cantamos como los que son de Cristo, entramos en una membresía de una iglesia como los que son de Cristo, conocemos alabanzas como los que son de Cristo, vamos a cultos como los que son de Cristo, terminamos nuestros días entre los que son de Cristo sin ser de Cristo. ¡Wow! Y eso es terrible. Es como uno que estuvo con apóstoles sin ser apóstol. Estuvo viendo milagros, participando de eventos entre apóstoles, caminando con Jesús, viendo multiplicación de panes y peces. Y no descarto que él mismo participara en milagros como los otros. Pero la Biblia dice que era el hijo de perdición. Nunca fue de ellos. Porque hay un versículo pequeño que dice, él siempre sustraía dinero de la caja de las ofrendas. Nadie lo sabía. Solo uno lo sabía. ¿O tú crees que cuando Jesús revela quién es el traidor, la gente decía, lo sabía? No, todos se sorprendieron. Solo uno no tuvo sorpresas. Jesús. El día del juicio, solo uno no tendrá sorpresas. El juez. Porque el juez ve el corazón. El juez discierne las intenciones. El juez ve hasta lo que está oculto a los hombres.
Para Jesús no habrá sorpresas, pero para nosotros sí habrán sorpresas. Hoy quiero desglosar este pasaje y con todos que veamos 3 características de personas que pasarán desde la iglesia al infierno. Mira qué mensaje tan dulce el de hoy. 3 características de personas que pasarán de la iglesia al infierno. Primera característica, esas personas llamarán a Jesús Señor. Pasarán de la iglesia al infierno y llamarán a Jesús Señor. Y eso es lo que vemos en Mateo 7, el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos enseña primeramente la expresión Señor, Señor? No todo el que me dice Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Yo destaco 2 cosas que me enseña esa frase. Número 1, que profesan una fe en Jesús como Señor. Y tú dirás, eso no es serio. Sí lo es, porque eso no son los musulmanes. Para los musulmanes, Jesús, ¿qué es? Un profeta. No es el Señor. Estos no son los testigos de Jehová, hermanos. Para ellos Jesús no es el Señor. Estos no son ateos. Estos no son otras religiones que consideran a Jesús un semidios, o que consideran a Jesús un profeta, o que consideran a Jesús un mártir. Esto es el cristianismo que llama a Jesús Señor. Es gente que reconoce su señorío, no que es un profeta, no que es un buen hombre, no que es un mártir. Es gente que reconoce que Jesús es Señor. Porque la palabra que aparece ahí, Señor, Señor, no la voy a pronunciar bien, pero es como la palabra Kurios. Ahí la tienen escrita. Esa palabra en griego es una palabra que en hebreo suele utilizarse también para referirse a Adonai. ¿Le suena? A Yahvé, ¿le suena? La palabra que aparece aquí en griego, en Señor, Señor, es la palabra que se refiere a Jesús como Dios, soberano, omnipotente. Entonces son personas que reconocen que Jesús es Dios. Son personas que le preguntas, ¿quién es Jesús? Y te dicen, Él es Dios. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Señor. Él es Adonai. Él es el Todopoderoso. Él es Dios, Creador. Así que hacen una profesión de fe teológicamente correcta. Pero yo me hago preguntas. Mientras yo miro este texto, me hago preguntas. ¿No es cierto que debemos confesar a Jesús como Señor para ser salvos? ¿No somos llamados a confesar que Jesús es el Señor si queremos ser salvos? Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será. Por eso hay mucha gente evangelizando. ¿Y qué le dice a las personas? Confiesa que Jesús es el Señor. ¿Verdad? Queremos que reconozcan que Jesús es el Señor. Queremos que crean en Jesús como Señor y Salvador. Pero hay un problema. Esta gente que será rechazada dice Señor. Confiesan a Jesús como Señor. Ahora, yo me hago otra pregunta. ¿No dice la Biblia que para confesar que Jesús es el Señor solamente se puede por obra del Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema,
Y nadie puede decir, Jesús es el Señor. ¿Qué dice? Nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús habla con sus discípulos y le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres fulano, pero vosotros, ¿quién decís que soy? ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué responde Jesús? Bien has dicho, Pedro, pero esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, es necesario una obra del Espíritu Santo para que el pecador reconozca que Jesús es el Señor. Ahora, intentemos montar el puzzlecito juntos. Los pecadores deben reconocer que Jesús es el Señor. Los pecadores deben confesar el señorío de Cristo. Los pecadores deben decir que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, y reconocerlo como su única esperanza de salvación y confesar con su boca el señorío de Cristo. Y también es cierto que la única oportunidad de que un pecador crea verdaderamente que Jesús es el Señor es por obra del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo hay una realidad. Se puede creer intelectualmente que Jesús es el Señor y no ser salvo. Se puede tener la idea en la cabeza. Por ejemplo, lo que vamos a tener este fin de semana es un ministerio de apologética. ¿A qué se dedica la apologética? A presentar defensa de nuestras creencias, pero usando mucho la razón. Argumentos lógicos, argumentos históricos, argumentos científicos, para que el ateo no tenga escapatoria. Cuando nosotros hablamos con un ateo de la resurrección de Jesús, eso no se demuestra únicamente diciendo lo dice la Biblia. Hay testigos, hay libros, hay escritos, hay gente que dio su vida literalmente por eso. Abogados profesionales han analizado los testimonios y dicen que sería una locura que tanta gente sea capaz de morir por una mentira. Hay fuentes fiables de la resurrección de Jesús. Hay más testigos de la resurrección de Jesús que de cosas que la gente da por hecho en nuestra sociedad. Pregúntale a las personas cuántos han sido testigos de la evolución de algún animal. Ninguno. Pregúntales cuántas fuentes hay de esa evolución, más allá de Darwin y sus teorías. Pero pregúntale a la historia cuánta gente habló de Cristo resucitado. Multitud de personas hasta el punto de morir, ser torturados y ser incapaces de decir, oye, es mentira. Decir, oye, que un loco convencido de su vida por una mentira vale, pero que miles de personas mueran por una mentira. Hay argumentos de peso. La apologética presenta esos argumentos para que la gente diga, mira, no queda otra, esa es la verdad. Pero tú puedes llevar a una persona a reconocer que esa es la verdad. Por ejemplo, hay un libro muy interesante, creo que se llama Más que un rabino o Más que un carpintero, Más que un rabino creo que es, de César Vidal, si no me equivoco. ¿Es un rabino o es un carpintero? Un rabino, más que un rabino. Entonces, el fin es presentar argumentos para llevar a las personas a creer que Jesús no fue solo un hombre, no fue solo un profeta, no fue solo un maestro, no fue solo un líder espiritual, es el Señor. Y podemos llevar a una persona a que intelectualmente diga, por esto, no nos queda otra que reconocer que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Así que se puede profesar intelectualmente que Jesús es Dios y no ser salvo. Eso es distinto a profesar de corazón y con una fe genuina el señorío de Cristo, que es una obra que solo puede hacer el Espíritu Santo. Aquí puede haber un montón de personas que en su mente están convencidos que Jesús es Dios, que creen en Jesús y que creen que Jesús es el Señor y no son salvos. Y la evidencia es que no sé si se han olvidado, pero los demonios también creen que Jesús es el Señor. Es una frase fea a lo mejor, pero los demonios también creen en Jesús. En Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno?
haces bien. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué hacen los demonios? Creen y tiemblan. ¿Saben ese tiemblan a qué viene a sentido? A una cosa que se llama temor de Dios. No solo creen, tienen temor. No solo creen, tiemblan. ¿Sabías tú que si Dios da una orden al infierno, el infierno la cumple? ¿Sabías tú que si Dios da una orden a Satanás, Satanás la cumple? Te doy dos pruebas. Número uno, la sabes. La historia de un hombre piadoso al que todo el mundo dice que Satanás le robó todo. Pero Satanás no le robó nada que Dios no le dejase robar. Vamos a ver la historia de Job como lo que es. Porque la gente suele presentar la historia de Job como alguien que Satanás le quita todo y luego Dios se lo devuelve multiplicado. No, perdona. La historia es Satanás yendo a hablar con Dios, Dios hablando de Job, Satanás diciendo que Job solo es fiel porque Dios lo tiene protegido y bendecido, y Dios diciéndole a Satanás, vamos a ver si es por eso, te dejo tocar eso, pero no toques eso. Y Satanás, ¿sabes hasta dónde toca? Hasta donde Dios le deja. Y luego le dice, bueno, te dejo ahora tocar esto, pero no toques esto. ¿Y sabes hasta dónde toca Satanás? Hasta donde Dios le deja. Hasta el punto de ir a tocar su vida. ¿Y sabes qué le dice Dios? Toca su salud, pero no toques su vida. ¿Y sabes hasta dónde llega Satanás? Hasta su salud, pero no toca su vida. Te pregunto, ¿crees tú que Satanás no pensaría, déjame arañar un poco más y le arranco el corazón? ¿Crees que Satanás no decía, déjame un centímetro más y lo mato? Pero ¿sabes hasta dónde se queda? Hasta donde Dios le deja. Si Dios da una orden, Satanás obedece. Lutero tenía una frase muy interesante. Decía que Satanás es el diablo de Dios. Algunos lo describen como un perro furioso y lleno de rabia, cuya correa está en las manos de Dios. Y por mucho que quiera gruñir, ladrar y morder, si Dios no deja, no va a hacerlo. Por eso no entiendo por qué los creyentes tienen tanto temor cuando el que está con nosotros es mayor que el que está ahí fuera. Ahora, te cuento el otro caso para que sepas que Dios da órdenes y los demonios obedecen. En una ocasión, un gran hombre de Dios, un apóstol, tuvo unas visiones que fueron tan asombrosas que corría un peligro. Un peligro, el peligro de volverse soberbio, el peligro de volverse arrogante, el peligro de ensoberbecerse. Y ¿sabes qué dice el texto? Que para que no se le subiese a la cabeza, para que no se llenase de orgullo y soberbia, Dios le envió un mensajero de Satanás para darle bofetones. Hubo un rey que desobedeció a Dios, que tenía que acabar con todo un pueblo y decidió apiadarse del rey, decidió apiadarse de algún animal, decidió a tomar una iniciativa y decir, bueno, la idea de Dios está bien, pero yo la mejoro. Cuando el rey hace eso, Dios descarta al rey para siempre y decide enviar algo para perturbar al rey. ¿El qué? ¿El qué? Un espíritu inmundo atormentaba al rey Saúl, ¿recuerdan? ¿Quién lo mandó? ¿Quién mandó? Es decir, un espíritu inmundo lo relacionamos con demonios. ¿Pero quién lo mandó? Dios. Dios es soberano sobre cielo, tierra e infierno. Dios es soberano sobre todas las cosas, amado hermano. Y por eso dice, cuidado, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes qué dirán algunos? Señor, Señor, en tu nombre, Señor, Señor. Pero mira que dice, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Ahora, ¿cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Podemos pensar en todos los mandamientos del Señor Jesús. Podemos mencionar y pensar en todas las instrucciones bíblicas dadas por Dios, pero de una manera rápida y sabiendo que esto es la conclusión de un sermón de Jesús, podemos mirar solamente al Sermón del Monte. Podemos irnos tranquilamente a Mateo y podemos irnos rápido para pensar en las palabras del Señor Jesús. Podemos ir a Mateo capítulo 5 y pensar, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que son pobres espiritualmente, que reconocen su bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran, aquellos que lloran arrepentidos por sus pecados. Bienaventurados los humildes, aquellos que son humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz. Ahí empiezas a ver la voluntad de Dios. Ahora, mira qué más dice. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos sal en la tierra, que seamos instrumento en las manos de Dios para que no avance la corrupción de este mundo a esa velocidad. Nosotros somos la luz del mundo, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué más vemos por aquí también? Habéis oído que se dijo: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable, pero yo os digo que el que está enojado con su hermano es culpable, que el que dice raca a su hermano es culpable, que el que dice idiota a su hermano es reo del infierno. Es decir, la voluntad de nuestro Padre es que estemos bien con nuestros hermanos, que no tengamos rencor. Si vas a presentar tu ofrenda y allí te acuerdas que tienes algo contra un hermano, párate, reconcíliate y luego presenta tu ofrenda. Ahí tienes la voluntad de tu Padre. ¿Qué más tenemos? ¿Habéis oído? No se cometerá adulterio, pero yo os digo, el que mira y codicia y adulteró, ¿qué quiere nuestro Padre? Pureza sexual. Que nuestros ojos y nuestro corazón sean tan leales como el resto de nuestro cuerpo. Pureza sexual. ¿Qué más tenemos por aquí? Habéis oído que se dijo, el versículo 33, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus promesas, pero yo os digo, que hablaba, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, el resto es del maligno. ¿Qué quiere nuestro Padre? Que tengamos palabra, que seamos honestos al hablar, que no tengamos doblez en nuestras palabras, que seamos rectos en nuestras conversaciones. Podemos seguir con el capítulo 6, que se resume en el versículo 1. No practiquéis vuestra justicia para ser vistos por los hombres. No, todo el capítulo era eso. Si vas a dar tu ofrenda, no toques trompeta. Si vas a orar, cuidado con no hacerlo en las plazas públicas para ser visto. Si vas a ayunar, cuidado con no ir con cara demacrada para que la gente te vea espiritualidad. Esto que nos habla la voluntad de nuestro Padre es que tengamos una vida espiritual genuina. Una vida espiritual que le quiera dar la gloria. No queramos alardear de espiritualidad, no queramos lucir lo que no somos. Es un llamado a no tener hipocresía religiosa. Así podemos seguir. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que yo os he dicho desde Mateo capítulo 5 cómo son mis discípulos. Esa es la voluntad de mi Padre. Y los que entran en el reino de los cielos son los que viven de esa manera. Eso es una pregunta importante. ¿Cómo estás viviendo a la luz de todo lo que hemos aprendido en el Sermón del Monte? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a todas esas cosas? Eso es importante. Eso es importante. Existe el peligro, hermanos. Existe el peligro de reconocer intelectualmente que Jesús es Dios, llegar a la conclusión de que Jesús es el Señor y no ser salvo. Pero ahora, cuando miramos esta palabra, Señor, Señor, también significa algo. ¿Qué significa la repetición? Nunca se lo han preguntado por qué Señor, Señor. ¿Por qué no dice todo aquel que dice Señor, todo aquel que invoca, todo aquel que me llama Señor no entrará en el reino de los cielos? ¿Por qué dice Señor, Señor? ¿Se repiten nombres en la Biblia en alguna ocasión? Acompáñame a Lucas 22:31. Dice así: Simón, Simón. ¿Lo ven?
Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. Cuando Satanás va a Jesús y dice que quiere zarandear a sus discípulos, zarandear a Pedro, y Jesús va a hablar con Pedro, ¿cómo lo llama? Simón, Simón. ¿Por qué doble? Pero hay otro caso. Mateo capítulo 27 y el versículo 46 dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Simón, Simón, Elí, Elí, Señor, Señor. ¿Sabes qué significa la repetición? Cercanía. Cercanía, confianza, amistad, vínculo emocional. No es un extraño para mí, no es un desconocido de la calle, no es alguien lejano, es alguien con quien siento un vínculo, es alguien con quien siento cercanía. Es mi discípulo Pedro, al que cariñosamente le digo: Simón, Simón. Es mi padre al que le digo: Dios mío, Dios mío. Y es Jesús al que digo: Señor, Señor. ¿Sabes qué significa? Que existe el peligro de sentirte vinculado o cercano a Jesús y terminar siendo condenado. Fuerte esto ya. Porque antes dices: vale, lo llamo Señor, lo tengo en mi cabeza, pero no siento nada en mi corazón por él. Pero ahora se pone peor. No es que si le llamas Señor, Señor, es que tienes cercanía, te sientes cercano. Puedes no estar en Cristo y sentirte cristiano. Puedes no conocer a Jesús y tú decir: no, Jesús y yo tenemos una relación. Te digo una evidencia de esto. Hace mucho tiempo escuché una entrevista de un conocido cantante. Yo no sé qué habrá sido de este hombre, seguirá cantando, supongo. Se llama Camilo, creo que es colombiano. Se casó con una tal Eva Luna. Ese hombre decía que era cristiano. Ese hombre decía que para él Jesús es Dios. Ese hombre decía que la gente no podía juzgar su vida y su relación con Dios porque él no era religioso, él era espiritual. Y él tenía una relación de amistad y cercana con Jesús. Ahora, mira la vida de Camilo. ¿Te parece creyente? ¿Te parece un discípulo de Jesús? Pero él llama a Jesús Señor. Y él está convencido de que él tiene una relación personal con Jesús. Ahora, me hizo mucha gracia. Hay un bueno, no sé si es un estafador, no le voy a llamar lo que no sé, pero hay un chico español que se ha hecho muy famoso en redes por hacer un curso, enseñar a gente a ganar su millón y hacerse rico. Es un hombre que se llama Amadeo Llados. Él sale sin camiseta, siempre luciendo. Empezó con mensajes muy feos, metiéndose con la gente que tenía panza, con los mileuristas, con los pobres. Luego fue cambiando un poquito su discurso. Siempre salía con mujeres operadas, ultra operadas, siempre enseñando sus músculos. Su mensaje era cuerpo, dinero, lujo, éxito. Pero de repente, para sorpresa de todos y de sus seguidores, empezó a leer la Biblia. Y ahora dice que él tiene una relación con Jesús. Sigue con sus cursos para hacerte millonario, con sus discursos para comprar Bugattis, sigue con su mentalidad vanidosa, pero él dice que Jesús es el Señor y que él tiene una relación espiritual con Jesús. Se puede llamar a Jesús Señor y hasta estar convencido de que, tú no puedes juzgarme porque yo sé que quiero a Jesús. Te digo una cosa, esta gente creía que quería a Jesús. Esta gente creía que amaba a Jesús. Esta gente creía que eran amigos de Jesús. Esta gente creía que Jesús era su Señor. Esta gente se sentía cercana a Jesús. Algunas personas dicen: no, eran hipócritas. No. Eran hipócritas sin saberlo. Eran hipócritas autoengañados. Eran hipócritas convencidos de su propia mentira, que es la peor hipocresía.
Porque se puede ser hipócrita y en el fondo saber soy un hipócrita, pero lo triste de esta gente es que eran hipócritas convencidos de su fantasía. Porque si no, te digo una cosa, llegarían delante de Jesús y dirían, ahora no vale la pena fingir, aquí nos descubren. Pero ellos estaban convencidos. Señor, 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 Señor. Ellos estaban en su mentira, se la habían creído tanto. Estaban convencidos de que iban directos a la gloria. Es triste ser un hipócrita sabiendo que eres un hipócrita, pero es más triste ser un hipócrita tan convencido ya de tu hipocresía que ni te has dado cuenta ya que lo eres. Eso es peor. Porque si al menos yo soy un hipócrita y lo sé, todavía tengo un mínimo de esperanza de un día rendirme al Señor. Pero hay aquellos que son hipócritas y no lo saben, que están autoengañados, que su mente, hermanos, su mente está tan cauterizada, se han vuelto ya tan insensibles al Espíritu de Dios, que ya no sienten ningún tipo de culpa ni pesar, aunque vivan de espaldas al Señor. Así que el primer grupo de personas que vemos son esas personas que llaman a Jesús Señor y acabarán en el infierno. Segundo tipo de personas que vemos en nuestro pasaje de hoy, que pasarán de la iglesia al infierno, personas que hacen obras religiosas en la iglesia. Mateo capítulo 7, versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No solo, es que esto se complica, no solo saben que Jesús es el Señor, además se sienten cercanos a Jesús y están convencidos de que sirven a Jesús. Es horrible, hermano. Es horrible. Porque miramos a nuestra familia en el mundo, a los ocupas de aquí al lado, a la gente de las calles y decimos, están súper perdidos. Pero tú ves este cuadro, saben que Jesús es el Señor, se sienten cercanos a Jesús y creen que son sus siervos y viven haciendo cosas para Jesús. Y acabarán en el mismo lugar que los que viven en la prostitución, en las drogas y en el mundo. Este mensaje no es para la calle, este mensaje es para la iglesia, ¿eh? Este mensaje no es para tomarlo, ir a predicarlo a mi madre o a mi padre o a mis hermanos de la casa que no van a la iglesia. Este mensaje es para nosotros, ¿eh? Este mensaje es para ponernos ante el espejo y decir, oye, pero yo creo que Jesús es el Señor. Y yo me siento cercano a Jesús y yo hago cosas y quiero servir a Jesús cada vez. Puedo seguir siendo uno de estos. Hermanos, se pueden hacer actividades religiosas con el corazón en el mundo. Se puede. Se puede. Vamos a ver un ejemplo llamado Demas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10 dice, pues Demas me ha abandonado. ¿Por qué? ¿Se enfadó con Pablo? ¿Un desacuerdo? ¿Un rocecito que se pudiera arreglar después? No, no, no. Habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Un día Demas llega a Pablo y le dice, Pablo, me cansé de la misión. Estoy cansado de la misión, me marcho. ¿Y dónde te vas, Demas? ¿Vuelves a la iglesia? No. ¿Dónde te vas, Demas? ¿Te vas de misión con otro? No. ¿Dónde te vas? ¿Vacaciones? ¿Un descanso sabático? No. ¿Dónde te vas, Demas? Yo me vuelvo al mundo, Pablo. No fue un hombre que a lo mejor limpió la iglesia, no fue un hombre que a lo mejor visitó algunas congregaciones, no fue un hombre que esporádicamente a lo mejor predicó, fue el compañero de misiones del gran apóstol Pablo. Estaba caminando con Pablo, sirviendo con Pablo, viajando con Pablo, de misiones con Pablo y el corazón seguía en el mundo. Como la mujer de Lot. Saliendo de Sodoma, pero el corazón en Sodoma.
como los hebreos liberados de Egipto, saliendo de Egipto, pero el corazón en Egipto. Hermanos, se puede estar fuera de Sodoma físicamente y el corazón en Sodoma. Se puede estar fuera de Egipto físicamente y el corazón en Egipto. Se puede estar fuera de Babilonia y el corazón en Babilonia. Se puede estar aquí y no estar aquí. Se puede tener aquí el cuerpo, la cabeza, pero seguir con el corazón en el mundo. Eso es especialmente lo que hace la religión. La religión quiere que la gente esté aquí. El evangelio quiere que la gente esté en Cristo. ¿Sabes por qué? La religión no transforma, simplemente disfraza. Y por eso tiene tanto miedo de que cualquier persona se acerque un poco a cualquier ambiente no cristiano. Porque va a caer. No. Jesús pudo estar en algunos ambientes equivocados y nunca pecó. A no ser que sea un mundano disfrazado que si lo sueltas en una plaza mundana se va a sentir en casa, no deberías tener miedo. Hay gente que por causa del evangelio supuestamente ya no tiene relación casi con su familia. ¿Por qué? Son mundanos. Ya ahí. Solo te relacionas con cristianos. ¿Quién va a evangelizar a tu familia? ¿Quién va a evangelizar a los tuyos? Ya, pero me invitan a comer y hay un vino en la mesa, ¿no bebas? Me invitan a comer y mi padre fuma, ¿no fumes? Entonces, ¿en tu trabajo qué haces? O si sales a una cafetería y alguien enciende un cigarro, sales disparado por la calle. Sí, no vamos a discotecas, no somos tan necios, pero hay ambientes donde la gente hablará con lenguaje mundano y no tenemos que entrar en su broma, ni en su dialecto, ni en su conversación. Tenemos que ser luz. Entiendan. Pero en la fiesta va a haber baile, borrachera. Depende de qué fiesta, sí, abstente, pero si tu familia que es mundana te invita a comer el domingo, ve a comer el domingo. ¿Qué pasa? A mí me da miedo si una persona solo sabe ser cristiano con cristianos. Porque me da la sensación de que a lo mejor no es cristiano, simplemente se adapta al ambiente. Y prefiere estar con cristianos porque se siente cristiano, porque si se va afuera ya no se siente cristiano. Hermano, ¿cómo eres en el trabajo donde eres el único cristiano? No, prefiero no hablar con nadie, estar ahí absorto en una burbuja. No, tienes que saber actuar con mundanos sin ser como ellos. Tienes que saber mostrar a Cristo al mundo. Tu identidad está en Jesús. Y sea como sea el vecino de al lado, tú vas a seguir siendo un discípulo de Cristo para la gloria de Dios. Sabrás de qué reír y qué no reír. Sabrás qué hablar y qué callar. Sabrás qué contestar y qué no contestar. Sabrás cómo actuar. Sabrás cuándo estar y cuándo no ir. Sabrás en qué ambiente aparecer y qué ambiente evitar. Sabiamente sabrás estar. José en Egipto, ¿qué cargo acabó teniendo? ¿Qué cargo acabó teniendo? Primer ministro. ¿Mano derecha de quién? ¿De quién era José, mano derecha? Ahora, imagínate que José dice, no, yo soy creyente, ¿cómo voy a ser yo la mano derecha de Faraón? ¿Cómo voy a ser yo político y mano derecha de Faraón? ¿Sabes qué hace José? Acepta el puesto. Voy a hacer luz aquí. Él es Faraón, yo no, yo soy un siervo de Dios. Cuando Daniel llega a Babilonia, ¿qué hace Dios? Lo saca de Babilonia, lo liberta y lo lleva a otro lado. O pasó un tiempecito en Babilonia. Y me parece, no sé yo si he leído bien la historia, pero Daniel sirvió en palacio. No, yo soy creyente, yo no voy a servir con un rey de Babilonia. Bueno, sé luz para el rey de Babilonia. A lo mejor ese rey acaba convertido al Señor. Esos hombres eran leales de Dios, ese era su trabajo y supieron honrar a Dios ahí.
Ellos no comían comida sacrificada a los ídolos, ellos no participaban de culto pagano, ellos iban a hacer su trabajo y lo hacían para la gloria de Dios. Ellos podían trabajar para Faraón siendo hijos de Dios. Porque cuando uno sabe quién es, el jefe no lo cambia, el compañero de trabajo no lo cambia, el vecino no lo cambia, el amigo no lo cambia, porque uno sabe quién es, sabe que es de Cristo. Pero si nos da tanto miedo acercarnos a personas no creyentes, o si cuando estamos con no creyentes nos adaptamos a ellos, es cuando hay que hacerse una pregunta. ¿Es mi fe simplemente algo que tiene que ver con el ambiente donde estoy? Tu hijo. Vamos a dar ejemplo de hijos de gente de la iglesia. ¿Cuántos jóvenes llegan aquí, los padres inocentemente creen que eran creyentes? Y de repente, cuando empiezan a crecer, 14, 15, 16, 17, los padres, sorpresa, sorpresa, sorpresa. El niño ya no quiere ir a la iglesia, el niño está contestón, el niño está rebelde, le he encontrado mirando cosas que no debía, escuchando música que no debía. ¿Y qué esperabas? Ah, pero yo lo crié en la iglesia, lo llevé a la iglesia, él no quiere estar ahí. Tu hijo no es el que ahora estoy viendo aquí. Ahora se está aquí comiendo las uñas, mirando al techo. Tú lo ves aquí, pero tu hijo está deseando que acabe. O incluso a lo mejor puede sentir interés. Pero ¿sabes quién es tu hijo? Tu hijo no es el que está aquí. Tu hijo no es el que está contigo. Tu hijo es el que está con los amigos del colegio. Ese es él. Y no me vengas con lo... Es que le influencian mal. Ese es él. Eso es lo que le gusta. La música de sus amigos, las conversaciones, las groserías. Ese es él. Ese es él. En la iglesia todos parecemos creyentes. En el trabajo, ¿quiénes somos? En la calle, ¿quiénes somos? Con los vecinos, ¿quiénes somos? Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Demas estaba con Pablo, pero el corazón de Demas seguía en el mundo. Recuerda, amado hermano, que hasta los falsos maestros harán obras religiosas, hasta los falsos maestros. Mateo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros, ¿sabes qué harán? Predicarán campañas evangelísticas, cultos, abrirán iglesias y mira que mostrarán incluso señales y prodigios. Así que cuidado con esa gente que va a una iglesia mala y te dice, ya, pero en mi iglesia hay milagros. Pero a mi pastor Dios lo usa con poder, pero a mi apóstol Dios lo usa para sanidades. Harán señales y prodigios. Satanás también tiene poder, ¿eh? Satanás también tiene poder. Así que los falsos maestros harán obras religiosas, predicarán, cantarán, harán cultos. Así que se puede ser un predicador y no ser de Cristo. Se puede ser un cantante y no ser de Cristo. Se puede ser un pastor y no ser de Cristo. Se puede ser un diácono y no ser de Cristo, un evangelista y no ser de Cristo, un misionero y no ser de Cristo, miembro de una iglesia y no ser de Cristo. Servir en cualquier área de la iglesia y no ser de Cristo. Se puede ser el más conocido predicador y no ser de Cristo. Porque se puede vivir una vida de apariencia. Como hemos visto en Mateo 6:1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Se puede vivir una vida de apariencia, se puede orar de apariencia, ayunar de apariencia, ofrendar de apariencia, dar limosnas de apariencia, cantar de apariencia, congregar de apariencia, para ser vistos por los hombres. Se puede. Así que las segundas personas que van a ir al infierno desde la iglesia son personas que también hacían obras religiosas. Pero la tercera característica, y para mí es la definitiva y la que cierra lo que Jesús dice, es que son personas que practicaban el pecado a pesar de su profesión de fe. Ahí está la clave. Decían, Señor, sí.
¿Se sentían cercanos a Jesús? Sí. ¿Hacían obras en la iglesia? Sí. ¿Servían en la iglesia? Sí. Pero practicaban el pecado en secreto. Pero vivían una vida de espaldas a Dios en secreto. Pero en casa no buscaban a Jesús. En casa no querían a Jesús. En casa eran otras personas. Por eso en Mateo 7:23 Jesús dice: entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí. Y mira lo que dice Jesús: los que practicáis la iniquidad. No dice los, por eso digo, me da miedo que alguien débil se sienta mal hoy y se confunda. Pero escucha la palabra que ha dicho Jesús. Los que practicáis. ¿Sabes esa palabra? ¿Quién la dice también? El apóstol Juan. Dice, el que practica el pecado es, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es caer y otra cosa es vivir caído. El cristiano puede caer en depresión, pero no es una persona depresiva. El cristiano puede caer en incredulidad, pero no es un incrédulo. El cristiano puede un día caer en un pecado de inmoralidad, pero no es un inmoral. El cristiano puede caer un día en una mentira, pero no es un mentiroso. El cristiano puede caer un día en el orgullo, pero no es un orgulloso. El cristiano puede caer en pecados, pero no es su conducta, carácter, identidad, no es su práctica. Esa es la palabra. Practicáis la iniquidad. Es decir, me llamáis Señor, creéis que sois amigos míos, hacéis cosas en la iglesia, pero ahora salgamos de la iglesia, miremos fuera de la iglesia, miremos vuestra vida íntima y preguntemos, ¿hay práctica de pecado? Esa es la pregunta. ¿Hay como un Judas que llamaba a Jesús Señor, que sabía que era el Señor, que se acercaba al Señor hasta darle un beso en el rostro como un amigo, que practicó obras religiosas, pero que en secreto cogía moneditas de la caja de las ofrendas? Esa es la pregunta. ¿Qué haces en secreto? ¿Cómo vives en lo privado? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo andas de sentimientos hacia el prójimo? ¿Qué ven tus ojos en el móvil? ¿Qué miras secretamente en internet? ¿Qué conversaciones tienes con personas que no son tu esposa o tu esposo? ¿Cómo andas de rencor, de rabia, cuando eres llamado a ser misericordioso y pacificador? ¿Cómo andas de chisme y murmuración, cuando eres llamado a amar, honrar y hablar con gracia? ¿Cómo andas de ira, de prepotencia, de soberbia y de arrogancia? ¿Cómo andas de falsedad en el trabajo, de mentiras, de engaños, de trabajo perezoso, de deshonrar a tus jefes? ¿Cómo andas en cuanto a tu obediencia a los padres, a tu honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo andas en cuanto a ser luz entre incrédulos? ¿Cómo andas en cuanto a ser sal en medio de esta tierra perversa? ¿Cómo andas de todo eso? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque si no haces esas cosas, significa que aunque llamas a Jesús Señor, aunque te crees cercano a Jesús y aunque haces cosas para Jesús, no has hecho lo primero que Jesús pidió. Niégate a ti mismo. Se puede conocer la verdad de Dios y no vivirla. Se puede ser un gran teólogo y no creyente. Hemos visto hombres caer gravemente, ¿verdad? Hace no mucho, el último gran predicador, creo que fue Steve Lawson. Y no fue una caída en adulterio, sorprendió que fueron tiempos y tiempos de relación con esa joven.
Nos sorprendió a muchos la sorpresa que nos llevamos, no sé si lo conocerán, cuando falleció Rabbi Zacarías, gran apologeta, defensor de la fe, y en cuanto fallece se descubre que tenía problemas de inmoralidad y acoso hacia mujeres. ¿Recuerdan la historia de ese gran predicador de su época, famoso? Hasta Biblias hay de él, Jimmy Swaggart. ¡Wow! Llenaba estadios. Pero un día se le descubrió en una casa de mujeres de compañía. Así podemos seguir. Algunos se han arrepentido de sus actos, otros han acabado en el mundo y otros acabarán entre nosotros. Celebraremos en su funeral que están con el Señor. ¿Te imaginas qué diremos de algunos? Nos adelantó el hermano. Hoy es fiesta. Hoy los que sufrimos somos nosotros porque el hermano está con Dios. Y el hermano quizá gritando, no estoy ahí, no estoy ahí. Pero nosotros no lo sabemos, porque nosotros sabéis que vemos el Señor, Señor, porque entre nosotros hablamos de Jesús como Señor. ¿Sabéis que vemos? Vemos que somos amigos de Jesús, le cantamos. ¿Nosotros qué vemos? Vemos que congregamos. Y vemos que servimos, unos predicamos, otros limpian, otros visitan hermanos, otros ayudan. O sea, es lo que veremos y por eso nosotros despediremos a un hermano. Pero el que veía el corazón, el que veía lo íntimo y lo secreto, le dirá, apártate de mí. Qué palabras, ¿eh? Qué palabras. Porque es hermoso leer. Dice la palabra que todo lo que venga a mí de manera alguna lo echo fuera. ¿Eso es quién lo dice? Jesús. Pero en el día del juicio echará mucho fuera. Dirá, tú no, tú apártate. El tiempo de venir a mí era antes. Ahora ya es demasiado tarde. Se puede conocer la verdad y no vivirla. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 1, 21 y 22? Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Quién se engaña? ¿Quién se está engañando si sale de los cultos y no vive la palabra? ¿Quién se engaña si va a una iglesia de sana doctrina y no vive esa doctrina? ¿Quién se engaña? Uno mismo. Por eso te digo que ¿quién es el peor hipócrita? El que ni sabe que lo es, el que se engaña a sí mismo. El que se sigue convenciendo, no, es un fallo, pero yo soy de Cristo. No, eso es mi carácter, pero yo soy de Cristo. Eso es mi lucha, pero yo soy de Cristo. Es el que se engaña a sí mismo, ese es el peor hipócrita. El peor hipócrita es el que sale después de escuchar palabra que confronta. Oh, pastor, qué palabra. Oh, pastor, qué fuerte. Hoy el mensaje duro. Y se sigue yendo, recibiéndola, aceptándola. Amén, palabra de Dios. Y no hay cambio. Solo se engaña a él. Solo se sigue engañando él. Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si dices Señor y no hay obras, está muerto. Si haces obras de religiosas, pero no hay obras de fruto, está muerto. Pero Juan Manuel, entonces la salvación es por obras. No, la salvación no es por obras. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros que hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, la salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y esas son las tres palabras más importantes para ti, hermano. Por medio y para. Por gracia, por medio de la fe y para buenas obras. ¿Somos salvos por obras? No. ¿Hay que hacer obras para ser salvos?
No. ¿Y por qué Jesús habla de una vida de pecado? Es decir, una vida que no hay obediencia, que no hay santidad. La santidad no es el camino a la salvación. La obediencia no es el camino a la salvación. La obediencia es la evidencia de la salvación. No vivimos en santidad para ser salvos, amado hermano. Vivimos en santidad porque somos salvos. Y si no vivo en santidad, no me voy a salvar. Si no vivo en santidad es que nunca lo fui. Se perdió por no vivir en santidad. No. Se perdió porque nunca creyó verdaderamente en Jesús. Porque si hubiera creído verdaderamente, hubiera habido buen fruto. ¿Cuál es el mayor de todos los mandamientos? Cuando le preguntaron a Jesús por el más grande mandamiento, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Entonces, ¿sabes lo único que Jesús quiere de ti? Que creas en Él y lo ames. Pero ¿cómo entiende Jesús el amor? Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y ahora, mira qué interesante. No dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Sabes lo que significa? Si me amas, ya los estás guardando. Porque la prueba de tu amor hacia mí es la obediencia. Cuando Dios decía al pueblo, este pueblo no me ama, ¿cómo Dios lo sabía? Se hace ídolos, peca contra mí, me da la espalda. ¿Cómo sabía Dios, este pueblo no me ama? No me obedece. No me obedece. Por eso, la pregunta más aterradora que hoy nos hace Jesús a nosotros, hermanos, es esta que está en Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese es el resumen de hoy. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si te digo que hay que perdonar hasta 70 veces 7, ¿por qué me llamas Señor y tienes rencor? Si te digo que hay que poner la otra mejilla, ¿por qué me llamas Señor y no la pones? Si te digo que hay que amar a tu hermano, ¿por qué me llamas Señor y no amas a todos? Si te digo que hay que amar a tu esposa, ¿por qué me llamas Señor y no la amas como Cristo? Y si te digo que hay que honrar a tu marido y sujetarte a tu marido, ¿por qué me llamas Señor y no lo haces? Y si te digo que hay que instruir a tus hijos en la palabra de Dios, ¿por qué me llamas Señor y no los instruyes? Y si te digo que hay que honrar a tus padres, ¿por qué me llamas Señor y no los honras? Eso es lo que debemos preguntarnos una y otra vez. ¿Por qué lo llamo Señor y no hago lo que me pide? ¿Por qué lo llamo Señor y sigo haciendo mi voluntad? Entonces, si mi voluntad está por encima de su voluntad, para mí, ¿quién es verdaderamente el Señor? Yo. Señor, tú dices perdona, pero yo no quiero perdonar, así que el Señor de mi vida soy yo y decido guardar rencor. Yo soy mi propio Señor. Por eso muchos dirán, Señor, Señor. Y el Señor dirá, yo nunca os conocí. Tú siempre seguiste siendo tu propio Señor. Tú nunca moriste a ti mismo. ¿Quién es el Señor de tu vida? Y yo sé que tu cabeza dice Jesús y que tu corazón emocional dice Jesús. Pero yo te hago una pregunta. Mira tu vida y te vuelvo a preguntar, ¿quién es el Señor de tu vida? Mira tu tiempo libre y te pregunto, ¿quién es el Señor de tu vida? Mírate en el trabajo y te pregunto, ¿quién es el Señor de tu vida? Mírate en casa y te pregunto, ¿quién es el Señor de tu vida? El pastor Joel Beeke dice así, y concluyo con esta frase: la base principal de la seguridad está arraigada en las promesas de Dios, pero esas promesas deben hacerse cada vez más reales para el creyente a través de las evidencias subjetivas de la gracia y el testimonio interno del Espíritu Santo.
¿Saben qué significa? Mi fe no descansa en mí. ¿En quién descansa? En Jesús. Mi salvación no descansa en mí. ¿En quién descansa? En Jesús. Pero para que yo tenga esa seguridad cada día más clara, las promesas de Jesús de la salvación se tienen que hacer evidentes. Te doy un ejemplo sencillo. Porque yo estoy convencido que el que empezó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el final. Yo descanso en la promesa de Jesús, pero tengo que ver la evidencia de que esa perfección se está dando, porque si no, nunca tendré seguridad. Por eso un montón de gente le pregunta, ¿eres salvo? No lo sé. ¿Por qué? Deberías saberlo. ¿Y cómo lo sé? Mira tu vida, mira las promesas de Jesús. Él promete que el que salva es santificado, que el que salva es transformado, que el que empieza una obra la perfecciona. Mira tu vida. Y tú podrás decir, sí, pastor, estoy lejos de ser lo que debo ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que era. Hay una evidencia que me anima a decir, en mi torpeza, creo en mi salvación, creo en la promesa del Señor. Hermano, llévate el mensaje de hoy con seriedad al corazón. Analízalo mañana con calma en tu casa. Analízate en cada área de tu vida. Y si no sientes que realmente eres de Cristo después de hacer ese examen, arrepiéntete y ve a Jesús. Puedes haber pasado mucho tiempo en la iglesia y ser salvo hoy. Mejor hoy que nunca. Es mejor darse cuenta de una verdad tarde que el día del juicio. Que Dios nos lleve a examinarnos a la luz de su palabra. Y les pido, no me miren a mí. He intentado dentro de la severidad de este mensaje ser suave. Pero miren la palabra, porque no son mías. Son serias y solemnes palabras del Señor Jesucristo a sus seguidores. Porque Jesús no quiere seguidores, quiere discípulos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que hoy sirve como alerta, como aviso, como una alarma para nuestros corazones. Y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a examinarnos con humildad. Si alguien está débil en la fe, Señor, que esto no lo hunda, sino que le anime también a buscarte más, Señor. Pero que tengamos un examen genuino de nosotros mismos. Y si en algo no vemos, Señor, que realmente te podamos llamar, Señor, con plena conciencia, llevarnos a un arrepentimiento sincero y genuino y a una fe verdadera que mañana dé fruto, porque la fe sin obras es muerta. Que tu palabra hoy pueda obrar en el corazón de todos, según tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estamos bendecidos.